desierto clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Salmos 19, verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hoy día vamos a hablar de que nuestros dichos, amén, de lo que nosotros estemos soltando, de lo que nosotros estemos hablando, debe ser grato delante de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos acá alguna vez, se puede decir, se han equivocado, han soltado una mala palabra? Quizás no, ya no garabatos, pero palabra hiriente quizás, ¿cierto? O palabras que no la meditaron antes y salió simplemente. Causamos daño, causamos herida, o causamos ciertas divisiones, causamos disensiones. Amén, prendemos un fuego. Santiago, ¿cierto? Habla, ¿cierto? De la lengua. Dice que la lengua es un veneno mortal, amén, un mal que no puede ser domado, no puede ser refrenado. También la palabra nos habla de que aquel que es capaz de dominar su lengua, ¿cierto? Es capaz de dominar todo su cuerpo, amén. Así que, iglesia, es muy importante que nosotros podamos dominar, pensar primero lo que estamos soltando por nuestra boca, amén, para que todo lo que salga de nuestros labios pueda ser grato delante de nuestro Señor. La meditación, ¿cierto? Usted ahora está como muy de moda, ¿cierto? El meditar para relajarse, para desestresarse, ¿cierto? Tome clases de meditación, un montón de cosas. Pero la palabra nos manda, ¿cierto? Y nos dice que nosotros debemos meditar. Pero no es cualquier cosa. Vamos a ver hoy que la meditación de nuestro corazón debe ser, ¿cierto?, de continuo meditar en Dios, en su palabra, en todo lo bueno. Amén. El Señor sí quiere que nosotros hablemos y que meditemos, que pensemos mucho, pero que esas cosas que estamos hablando y lo que estamos pensando sean cosas buenas. Y para que sea bueno debe ser a la luz de su palabra. Proverbios 10:32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amén. De continuo, ¿cierto? Tenemos esta lucha. Usted se levanta hablando y se acuesta hablando. Pasamos todo el día hablando. Quizás cuántas palabras decimos en un día. Amén. Y hay personas que son más habladoras que otras. Amén. Pero, sin embargo, ¿cierto? Todos hablamos en todo el día. La palabra dice que el justo... ¿Aquí hay alguno justo? Amén, ¿cierto? Somos justificados por la sangre de nuestro Señor. O sea, habla de los hijos del Señor. Sabe hablar lo que agrada. Amén. Y aquí, ¿cierto? Y luego dice que la boca de los impíos habla perversidades. Hace una diferencia entre un justo, o sea, un hijo de Dios, y uno que aún todavía no tiene ningún compromiso con Dios. ¿Y qué hablan, cierto? El justo, el hijo de Dios habla lo que agrada, y la otra persona habla solo perversidades. Amén. ¿Qué son perversidades? Vamos a hablar, yo le decía al comienzo, palabra hiriente, ¿cierto? Palabra en doble sentido, de esas personas que no pueden decir una oración sin que luego terminar de reírse, y uno de repente no sabe de qué se están riendo, o a veces lo sabe, pero ya no causan gracia, ¿cierto? Son incómodas. Y también están los garabatos, que son hablar perversidades, o hablar calumnia de las personas que realmente no conocemos su situación, no conocemos los hechos, y vamos transmitiendo lo que nos llega y vamos soltando sin saber, sin averiguar. Hablamos perversidades, amén. Sin embargo, el Señor nos aconseja que el justo sabe hablar lo que agrada. Esa persona, cierto, que va con un consejo sabio, que suelta palabras limpias, de ánimo, de fuerza, ¿cierto?, de aliento, de aquellas que tienen una palabra limpia en sus labios, amén, y que tienen un consejo para el amigo, para la familia, amén, en su tiempo. La raíz de todo, ¿cierto?, está dentro de nosotros, está en nuestra mente, en nuestro corazón.
simplemente la boca es la vía final, el resultado final de lo que está acá y lo que está acá. Amén. La meditación lo vamos a ver como pensamientos sabios, pensamientos buenos. Amén. Salmo 63, 6 dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, ya sea por algún problema, sea por algún periodo que estamos viviendo, de repente, ¿cierto?, nos angustiamos y nos desvelamos en la noche, ¿cierto? Entonces la palabra hace referencia a eso, cuando nos acordamos de Él en la cama, en el lecho, ¿cierto? Cuando meditamos en Él en las vigilias de la noche. Esto sería lo ideal, iglesia, que cuando usted se desvele en la noche piense solamente en su Señor y piense en los planes que tiene Él para usted, para su vida, para su familia. Amén. Y eso deberíamos meditar en las noches cuando no podamos dormir o cuando simplemente nos vamos a tirar en nuestra camita en la noche y decir: Señor, gracias, y empezamos ya a correr nuestra mente de todo lo que Él nos ha dado, de lo bueno, lo misericordioso que ha sido por nosotros. Lamentablemente, generalmente nos pasa esto. Nos vamos a acostar, ¿cierto? Nos tiramos, no podemos dormir y empezamos a correr la cinta hacia atrás, hasta años remotos, hasta cuando éramos pequeños, cuando fuimos más jóvenes, ¿cierto? Todos los errores que cometimos, y empezamos a pensar: el Señor me habrá perdonado todo eso, quizás no, quizás tengo que volver a hacer un compromiso de nuevo. Y entonces empezamos a hacer, ¿cierto? Comenzamos a meditar en la noche, como dice la palabra, pero no meditamos en Él. Amén. Comenzamos a meditar sobre cualquier otra cosa, menos en nuestro Señor, menos en Dios, menos en su palabra, menos en lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Salmo 77, 12 dice: meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Aquí vemos, ¿cierto?, el meditar y el hablar, los dichos, juntos en un versículo. Y dice que meditar, ¿cierto?, debemos meditar en todas sus obras. ¿Cuántas obras el Señor ha hecho en nuestra vida, ¿cierto?, que nosotros nos ponemos a pensar o nos preguntan: ¿el Señor ha hecho cosas importantes por ti en tu vida? ¿O ha hecho cosas que tú te has dado cuenta que el Señor ha estado ahí? Y uno comienza a hacer una lista para atrás y no encuentra, ¿cierto?, el final. Hablar de sus hechos, ¿cierto?, es tener dichos sabios. Hablar lo que a Él le agrada, hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Porque si nos ponemos a hablar de lo que a Él todavía le falta por hacer, lo que nos falta todavía por avanzar, simplemente nos amargamos y nos decaímos. Amén. Es mejor hablar de lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Es mucho mejor hablar de lo que ya está listo y de lo que vendrá, de la esperanza que tenemos. Amén. De todo lo que Él va a hacer en nuestra vida. Pero es necesario, iglesia, que nosotros meditemos en sus obras. Amén. No en el vecino, no en lo que me dijo el vecino, no en lo que me dicen las cuentas, no en lo que me dice un montón de cosas negativas. Amén. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Amén. Pero el meditar, el ocupar nuestra mente, que sea solo en lo que Dios ha hecho, ¿cierto?, con nosotros, y hablar esto, transmitir lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Hay otra cita, iglesia, Salmos 104, 34, dice: dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación. ¿Por qué dulce? Yo le decía, de repente nos ponemos a meditar cosas que realmente son amargas para nuestra vida. Comenzamos a meditar, yo le decía, en nuestro pasado, en lo mal que nos portamos, en todas las veces que nos equivocamos con alguna persona y no le pedimos perdón, y esa persona quizá ya no está, y no le pedimos perdón, y comenzamos, ¿cierto?, a amargarnos. Los recuerdos que traemos para meditar en ellos realmente no son dulces, son amargos. Entonces la palabra nos aconseja y dice: dulce será mi meditación en Él. O sea, el día que tú te eches en tu cama o en el lugar donde tú te sientas cómodo y comiences a recordar lo que el Señor ha hecho en ti, recuerda, ¿cierto?, lo que Él ya ha hecho, lo que hará, y van a ser, ¿cierto?, pensamientos dulces. Amén. Y esta dulzura, ¿cierto?, no es como los chocolates. Uno se come un chocolate, ¡oh, que está rico! Y se acaba el chocolate y después generalmente viene la culpa, ¿cierto? ¿Por qué me comí el chocolate? ¿Por qué no comí menos? Pero el meditar en el Señor es tan dulce que no quedas con sentimiento de culpa.
Porque de repente comenzamos a meditar cosas, ¿cierto?, que no son agradables al Señor y quedamos después con ese sentimiento de culpa, ese sabor amargo, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. El Espíritu Santo viene y nos recuerda, ay Señor, no lo debía hacer. Pero el meditar en Él, el meditar, el regocijarnos en Jehová por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, nos deja un sabor dulce en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Así que iglesia, que tu pensamiento te deje un sabor a dulce cuando tú uses tu mente. Cuando los pensamientos vengan, ¿cierto? Y tú tomes uno y lo medites y le des vuelta, que ese pensamiento te haga una sensación dulce. Amén. Salmo 119, 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré. Amén, en la palabra. En eso vamos a pensar. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Debemos constantemente estar meditando en su palabra, iglesia. Es importante que usted en su casa tome su Biblia. Si no puede leer, usted le pide a alguien que pueda hacerlo por usted y usted pueda pensar en ese trocito de la Biblia que usted leyó, que le leyeron, y usted pensar en eso, decir, sí, tiene razón. ¿Dónde lo puedo aplicar? Quizás se lo puedo contar a alguien, ¿a quién le puedo conversar de esto? Quizás esta persona no lo sepa. En fin, ¿cierto? Meditar en lo que usted va aprendiendo y poder compartirlo. Amén. Y no olvidarnos de su palabra. Es importante, iglesia, que nosotros cuando nos pongamos a meditar, cuando usted, ¿cierto?, esté desocupado, generalmente cuando usted ya no tiene nada que hacer, vienen los pensamientos, ¿cierto? Generalmente nuestra mente es como un motor que se mueve solo. Y los pensamientos vienen y van, vienen y van, vienen y van. Y usted es el que tiene la decisión de tomar el que usted quiera tomar. De repente hay mucha gente en la iglesia que sufre de depresión, tiene ganas de suicidarse, tiene ganas de ya no vivir más, entra, ¿cierto?, en una depresión terrible, porque incluso hay gente que empieza a escuchar voces, ¿cierto?, y piensan que ellos no son capaces de dominar su mente y se empiezan a torturar, sus pensamientos no son dulces, como dice la palabra. Sin embargo, la palabra también nos dice que nosotros podemos llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Jesucristo, ¿cierto? Pablo dijo que podemos hacerlo, llevar todo pensamiento esclavo a la obediencia de Jesucristo. Usted cuando venga un pensamiento que usted sabe que lo va a dejar mal, usted diga, no, voy a cambiar y decido pensar en otra cosa. Decido pensar mejor en lo que el Señor va a hacer por mí. Y si ese pensamiento es continuo y te deja un sabor amargo, a culpa, podemos pedirle a nuestro Señor, amén, podemos pedirle que Él tome las riendas de nuestra vida, de nuestro pensamiento. Y que ya no... decirle al Señor, Señor, esta es mi situación, de continuo viene este pensamiento, me deja un sabor amargo, no me gustan estos pensamientos, pero vienen y vienen y no los puedo dejar. Y ya pensar en lo positivo, pensar que ahora estoy así, pero ya mañana va a ser diferente, va a venir ese pensamiento y ya no me va a hacer mal, ya no me va a hacer daño, ya no va a ser igual. Amén. Es difícil al comienzo, para nada es fácil. Pero si lo hacemos, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Señor, lo podemos hacer. Podemos llevar cautivo nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué pasa cuando no llevamos cautivo nuestros pensamientos? ¿Qué pasa cuando nosotros meditamos en cualquier otra cosa o en cosas malas, ¿cierto?, en cosas que nos desaniman? Terminamos mal, terminamos derrotados, terminamos, ¿cierto?, ya no vamos a querer orar, no vamos a querer buscar al Señor, porque vamos a tener este pensamiento de que lo que yo estoy meditando no le agrada al Señor. Entonces viene la culpa y la culpa, ¿cierto?, nos separa del Señor. Nos separa y ya decimos, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ando pensando solo cosas malas? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si hablo solo grosería? ¿Para qué voy a buscar al Señor si no creo que me quiera escuchar? Porque no estoy haciendo lo agradable ante su presencia. Hay mucha gente, iglesia, que alguna vez aceptó al Señor en su vida y por pensar que estaba muy mal por las cosas que meditaba, por las cosas que hablaba, ya se siente indigno y deciden quedarse en casa.
Amén. Por eso, iglesia, la importancia que usted sepa hoy día de lo que debemos meditar, lo que debemos hablar, ¿cierto? Que siempre sea agradable delante del Señor, que sea grato. Que el Señor diga, oh, está hablando mi hija Marta, comenzó su día, está hablando, le va a ir a hablar a Ángelo en su trabajo, lo voy a escuchar porque realmente es grato escucharla. Oh, estoy oyendo los pensamientos de Krishna por allá, sí son gratos delante de mí, también los voy a escuchar. Pero es importante, iglesia, que nosotros le hablemos al Señor. Dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante del Señor. O sea, no basta simplemente con meditar, no basta simplemente con decir yo le hablo al Señor todo el día en mi mente, sino también decir yo le converso al Señor, ¿cierto? Con mis labios, con mi boca. Y todo lo que yo digo, yo creo que está siendo grato delante del Señor. Amén. Amén. Iglesia, si nosotros nos esforzamos y comenzamos a hacer esto, va a haber gente que va a querer ser como nosotros. Va a haber gente que va a decir, es que es increíble que esta persona sea tan educada. Es increíble que esta persona no suelte palabras hirientes. Es increíble que esta persona se mide al hablar. Da gusto conversar con ella porque es respetuosa.